Muy buenos días. El tema de hoy es acerca del impulso nervioso y transmisión sináptica. Soy Olga Janet Sanabria Mejía, estudiante de la Corporación Iberoamericana en la especialización Neuropsicología de la Educación. En esta exposición encontraremos temas relacionados con el potencial de membrana, potencial de acción, bomba sodio-potasio, ley del todo o nada, sumación espacial y temporal y, por supuesto, la sinapsis. Sean todos bienvenidos. Potencial de membrana. El potencial de membrana está producido por la diferente concentración que se halla de iones en ambas caras de la membrana celular. La membrana celular se encuentra en la mitad, o es la que divide mejor, la parte de la célula del ambiente exterior. Este está conformado por el citosol, en donde se encuentran los diferentes elementos como potasio, proteínas y otros elementos. Y en la parte externa de la célula encontramos principalmente el sodio, el cloro y en pocas medidas el potasio. La función de esta potencial de membrana, que es lo que nos atañe hoy en la exposición, es la regulación de las cargas eléctricas que existen entre el interior y el exterior. Internamente se manifiesta con cargas negativas, como se puede observar, y externamente con cargas positivas. De acuerdo a la función de la célula que se esté estudiando, asimismo varían estos potenciales en la membrana. Por ejemplo, una neurona de Purkinje es muy diferente a una célula que se encuentre o una neurona piramidal. ¿Por qué? Porque la neurona de Purkinje, primero que todo, es una de las neuronas de mayor tamaño, se encuentra, es la unidad funcional del cerebelo y es una célula GABAérgica. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella que comunica por medio de neurotransmisores y permite la inhibición y modulación de los estímulos que recibe del exterior. Mientras que una neurona piramidal se encuentra en la corteza prefrontal, en la amígdala, en el hipocampo y tiene otro tipo de transmisores a nivel celular. También, por ejemplo, encontramos que hay neuronas piramidales que trabajan, por ejemplo, en la regulación del ritmo circadiano. Entonces, por ende, si estamos despiertos, este potencial de membrana varía a cuando estamos en reposo. El potencial de membrana utiliza una permeabilidad selectiva. Esto es que ella determina quién entra y quién sale a nivel celular, qué iones entran y qué iones salen, para tener un balance a nivel celular. En segundo lugar, presenta una permeabilidad selectiva porque esta membrana está conformada por una capa de proteínas por donde se abre camino a aquellas sustancias que se pueden llamar iones o agua. Y estos pasos por donde circulan se denominan canales iónicos. Aquí donde vemos estas figuritas son los canales iónicos. Entonces acá o sale potasio e ingresa sodio o cloro de acuerdo a las necesidades que tenga la célula en ese momento. Estos canales iónicos pueden ser pasivos o selectivos como filtros que regulan el paso a un solo tipo de ion. Es así como la célula presenta una gran permeabilidad, sobre todo al potasio, y una baja al sodio. También podemos hablar de una tercera fase que es la de los gradientes químicos o eléctricos. ¿Cómo así? Lo que pasa es que la célula,
como todos sabemos, ella a través de agentes químicos o de concentración, estos movimientos aumentan desde las regiones de mayor concentración a la de menor concentración de iones. Entonces puede ser ya sea de la parte interna a la externa o de la externa a la interna. Cada ion está impulsado por una fuerza de gradiente de concentración en un sentido o por una fuerza eléctrica en el sentido inverso. Por ejemplo, el potasio tiene una alta concentración intracelular y una baja concentración extracelular. Por eso es que encontramos el potasio más en la parte intracelular que en la extracelular. Y a su vez encontramos más sodio y cloro en la parte extracelular que en la parte intracelular. Pero a medida que el potasio se acumula en el líquido extracelular, acá afuera, a medida que él sale, se genera un campo eléctrico positivo, aquí lo vemos, que comienza a rechazarlo hacia el interior de la célula por un gradiente eléctrico, o sea que hay cargas eléctricas que lo empujan hacia adentro de la célula. Y llegará un momento en que ambos gradientes se equilibrarán entre sí y la cantidad de potasio que sale por gradiente de concentración será igual a la cantidad que entra por gradiente eléctrico. Dando, en resumidas cuentas, que la membrana celular es aquella que regula que la célula se encuentre en un estado estable de funcionamiento. Bueno, posteriormente, entonces, hubo dos investigadores llamados Hodgkin y Huxley, quienes trabajaron acerca de los procesos metabólicos que se hacen en la célula. Entonces ellos observaron y crearon un sistema que llamaron bomba de sodio y potasio. Ellos que descubrieron que el transporte hacia el exterior de la neurona de los iones de sodio y transporte hacia el interior de los iones de potasio no son procesos independientes. Dicho transporte de iones se ejecuta mediante mecanismos de transporte localizados en la membrana celular, la cual consume energía cada vez que hay una respuesta o que hay una transmisión de un mensaje. Es así que ellos hablan que intercambian constantemente iones. ¿En qué cantidad? En 3:2. ¿Qué quiere decir esto? 3 iones de sodio del interior de la neurona por 2 iones de potasio del exterior. Este mecanismo de transporte ellos lo denominaron o se denomina habitualmente bomba de sodio-potasio. Potencial de acción. El potencial de acción, como su nombre lo indica, es aquella variación que sufre la membrana neuronal a raíz de un impulso bioeléctrico entre el medio interno y externo a nivel neuronal. Esta onda eléctrica que viene desde una neurona presináptica, es aquella que trae la información de lo que ha sucedido en alguna parte de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, recorre la membrana celular hasta el axón, emitiendo neurotransmisores o iones a otra neurona que es conocida como postsináptica. Y allí llega hasta el área del organismo que necesita la información. Entonces aquí encontramos una neurona que podemos denotar. Entonces llega en esta parte, ¿cierto? Llega el impulso, pasa por el axón
y llega hasta la neurona postsináptica. Este potencial sigue la ley del todo o nada. ¿Y esto qué quiere decir? Que se produce o no el impulso dependiendo de esto si el potencial es excitatorio o inhibitorio. Pero en ningún momento se corta la comunicación o el mensaje. O sea, ella o lo envía o no lo envía. Entonces un potencial tiene la misma carga, pero varía la cantidad y depende de la intensidad del mensaje. Por ejemplo, un dolor de muela no es igual a un pinchazo con una aguja. Claro, en las dos opciones duele, se siente el dolor y llega el mensaje que algo está sucediendo en alguna de las dos partes. Pero varía solamente la frecuencia, ¿sí? Más no la intensidad del mismo. Cuando las neuronas disparan señales, liberan de sus botones terminales sustancias químicas denominadas neurotransmisores, que se difunden a través de la hendidura sináptica o espacio sináptico. Al unirse las moléculas de los neurotransmisores con los receptores postsinápticos, acá, se produce uno de dos efectos, dependiendo de la estructura tanto del neurotransmisor como la del receptor implicado. Entonces, ¿qué se sucede? Puede haber una despolarización, una repolarización o una hiperpolarización. ¿Esto qué es? Entonces, la despolarización es disminuir el potencial de membrana en reposo. Es cuando la célula está en su estado normal, natural. Y esto va de menos 70 a menos 67 milivoltios. O puede haber una hiperpolarización, que es aumentar el potencial de la membrana en reposo. Y esto sería de menos 70 a menos 72 milivoltios. La despolarización postsináptica se le llama potenciales excitadores postsinápticos o PEPs, ¿sí? Porque como pronto se verá, aumenta la posibilidad de que la neurona descargue la carga electromagnética que viene sucediéndose por ella. ¿A través de qué? Pues de la estimulación o de la emisión del mensaje. La hiperpolarización postsináptica se denomina potencial inhibidor postsináptico o PIPS, debido a que disminuye la probabilidad de que la neurona dispare. Tanto los PES como los PIPS son respuestas graduadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la amplitud de los PES y los PIPS son proporcional a la intensidad de las señales que los provocan. Las señales débiles provocan potenciales postsinápticos reducidos y las señales fuertes provocan potenciales amplios. Lógico, si la velocidad y la intensidad con la que viene la señal es fuerte, pues llegará a un punto en el que llegue a la espiga y luego baja la intensidad y vuelve el potencial de reposo hasta que haya otra vez otro impulso que motive al potencial de acción a despolarizarse, llega otra vez al punto máximo y se repolariza y continúa así durante toda la vida a nivel celular. Los PEPs y los PIPs se propagan pasivamente desde el lugar donde se genera la sinapsis, por lo general las dendritas, o el cuerpo celular. Y esto es como un cable de electricidad. Entonces, constantemente ellas están en este proceso de asimilar la información
que reciben de los sentidos, de los diferentes sistemas y órganos, la llevan por el axón y la transmiten hacia las otras neuronas para realizar este proceso de estimulación de la información. Sumación temporoespacial. Esta sumación hace referencia a que todas las neuronas del sistema integran constantemente señales tanto a lo largo del tiempo como del espacio y están siendo bombardeadas por estímulos que se reciben del medio constantemente a través de miles de sinapsis. Existen dos formas de recepción de este bombardeo. Entonces está la sumación temporal de PEPS y la sumación espacial de PEPS. La sumación temporal de PEPS es aquella en la que se representa como la suma de los potenciales postsinápticos producidos rápidamente uno después del otro. Aquí podemos observar en la imagen cómo se da la continuidad de estas sumatorias. La razón de que las estimulaciones que recibe una neurona pueden sumarse una a otra a lo largo del tiempo es que los potenciales postsinápticos que producen duran a menudo más que la estimulación. Esta activación sináptica vuelve y se activa antes de que se haya disipado por completo. Es una constante, o sea, no termina de llegar al axón cuando ya viene otra carga, otra carga, otra carga. El potencial postsináptico, que aún persiste producido por el primero, es posible que un breve estímulo excitador, que viene de otro estímulo, se administre 2 veces más rápido que en la sucesión. Del mismo modo, una sinapsis inhibidora que se active 2 veces rápidamente puede producir un PIB de mayor amplitud que el producido por una única estimulación. Ahora, la sumación espacial de los PEPs. En ella se muestra cómo se localiza en cada uno de los agentes transmisores, aunque se hace también de manera simultánea, pero está relacionado en localizado en diferentes partes de la membrana receptora para formar un PEP de mayor amplitud. Cómo se suman los PIPs simultáneos para formar un PIP de mayor amplitud y cómo se suman los PEPs y PIPs simultáneos para anularse entre sí. La sinapsis. La sinapsis es en donde, en resumidas cuentas, se realiza el trabajo que se ha venido dando en la exposición acerca de cómo es que los neurotransmisores pueden realizar el intercambio de información a través de los diferentes canales que tiene la neurona. Esta comunicación lo hace a través de las moléculas neurotransmisoras, se liberan desde los botones sinápticos a la hendidura sináptica, donde provocan PEPs o PIPs en otras neuronas al unirse con los receptores que se sitúan en la membrana postsináptica. Muchas sinapsis excitadoras terminan en las espinas dendríticas. También son frecuentes las sinapsis axosomáticas, esto es, sinapsis entre los botones terminales del axón y los somas o cuerpos celulares. Aunque las sinapsis axodendríticas y axosomáticas son las conexiones sinápticas más habituales, existen otros tipos de sinapsis, según Scheffer y Erulkar 1997. Por ejemplo,
existen sinapsis dendrodendríticas, las cuales resultan interesantes ya que a menudo pueden transmitir en cualquier dirección. Y también hay sinapsis axónicas, cuyo interés reside en que algunas de ellas median la inhibición presináptica. Pueden haber dos tipos, inhibición presináptica y la inhibición postsináptica. La sinapsis dirigida son aquellas que se dan en zonas de liberación del neurotransmisor y la zona de recepción de este se hallan muy próximas. Este tipo de disposición es muy frecuente, pero también existen muchas sinapsis no dirigidas en el sistema nervioso de los mamíferos. Las sinapsis no dirigidas en las zonas de liberación están a cierta distancia de la zona de recepción. Las moléculas del neurotransmisor son liberadas desde una serie de varicosidades que existen a lo largo del axón y sus ramificaciones, por lo que se dispersan ampliamente a los objetivos de las proximidades. Entonces, la sinapsis es, en últimas cuentas, la que permite, hace o realiza el mecanismo de transmitir la información de una neurona a otra. Cuando ésta se ve interrumpida por algún agente, entonces nuestro cerebro no puede referir la información que necesita para dar respuesta a cualquier estímulo que esté presentando, sea positivo o negativo de su exterior. Por lo tanto, llegó así al final de la exposición acerca de la sinapsis y los otros sistemas de información.